f de x es igual a x a la cuarta sobre 4 menos 25x al cuadrado sobre 2. Bien, entonces derivamos. Para derivar aquí el 1/4 sale y queda la derivada de x a la cuarta, que es 4x al cubo, menos aquí sale el 25 medios, ¿no? Y por 2x, que es la derivada de x al cuadrado. Entonces tendríamos primera derivada, aquí se va 4 con 4 y queda x al cubo. Aquí se va 2 con 2 y queda menos 25x. Entonces la primera derivada vamos a factorizarla. Sería x por x al cuadrado menos 25. X al cuadrado menos 25 es x más 5 por x menos 5. Entonces sería x más 5 por x menos 5 y por x, ¿no es cierto? Entonces esa es la primera derivada. Para hallar los puntos críticos hacemos que la primera derivada sea igual a 0. Entonces la primera derivada es x más 5 por x menos 5. Lo igualamos a 0. Entonces, para que este producto sea igual a 0, el primer factor puede ser 0, el segundo factor puede ser 0 o el tercer factor puede ser 0. Entonces, x más 5 lo igualamos a 0, dando como resultado x es igual a menos 5. Ese es el primer valor crítico, o x igual a 0. O x menos 5 igual a 0, que significa que x es igual a 5. Entonces, esos son los valores críticos. Luego toca hallar el valor de y que le corresponde a estos valores de x. Entonces, hallamos el f de menos 5. Reemplazamos aquí en el f de x, ¿no? Hallamos el f de menos 5. Sería menos 5 a la cuarta sobre 4 menos 25 por x al cuadrado, que sería menos 5 al cuadrado sobre 2. Ese sería el f de menos 5. Entonces acá es 5 a la cuarta. Como el exponente es par, no importa acá si es negativo o positivo, sería 5 a la cuarta. Sería 25 al cuadrado o 625 sobre 4 menos, aquí también da 25 por 25, 625 sobre 2. Entonces el f de menos 5 es igual a, sacamos un común denominador, y acá sería 625 menos, y aquí sería 625 por 2. Bien, luego tenemos que el f de menos 5 es igual, aquí daría menos 625 sobre 4, ¿no? Ese es el f de menos 5. Luego viene el f de 0. El f de 0 sería simplemente 0. Acá reemplazamos 0 y 0 y va a dar que el f de 0 es igual a 0. Y el f de 5 va a dar igual que el f de menos 5, porque el valor de x en ambos casos está a un exponente par. Entonces acá también va a dar lo mismo si pongo más 5 a la cuarta y más 5 al cuadrado, y por lo tanto se va a obtener el mismo valor. Entonces el f de 5 también va a ser menos 625 sobre 4, menos 625 sobre 4. Entonces lo vamos a graficar, pequeño bosquejo del eje X, y los valores críticos son 0, menos 5 y más 5. Cuando x vale menos 5, y vale menos 625 sobre 4. Entonces colocamos que este es el punto menos 5, menos 625 sobre 4.
Y también el mismo valor de y cuando x vale 5. Entonces acá es 5, menos 625 sobre 4. Y cuando x vale 0, y vale 0. Para cada intervalo vamos a analizar si la función crece o decrece. Y para eso tomamos un valor en cada intervalo. Entonces aquí, por ejemplo, tomamos un valor de menos 6. Aquí podemos tomar un valor de menos 1. Aquí podemos tomar un valor de 1. Y acá un valor de más 6. Y analizamos el signo de la primera derivada. Por ejemplo, analizamos la primera derivada evaluada para x igual a menos 6. Pero la primera derivada, ¿a qué es igual? A x, que en este caso sería menos 6 más 5, x más 5 por x menos 5. Entonces, seguimos, la primera derivada evaluada para x igual a menos 6 sería menos 1 por menos 6 por menos 11. Menos 6 menos 5, menos 11. Y entonces aquí sería, acá sale 6 positivo, menos 1 por menos 6 sale 6 positivo, por menos 11 menos 66. Sale menor que 0 o negativo. Lo que me interesa es el signo. Entonces decimos que en ese intervalo f de x es decreciente. Cuando sale negativo, la primera derivada es decreciente. Entonces, eso cumple para el intervalo desde menos infinito hasta menos 5. Cumple que el f de x es decreciente. El f' ahora de menos 1 es igual a x más 5 por x menos 5. Estamos reemplazando aquí. Derivada, primera derivada de x es x más 5 por x menos 5. ¿Bien? Entonces estamos reemplazando para un valor de x es igual a menos 1. Acá sería 4 positivo menos 1 y acá sería menos 1 menos 5 menos 6. Entonces tendríamos que el f de menos 1 es positivo, ¿no? Sería 24 positivo. 24 positivo sale mayor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la función en ese intervalo es creciente. La función en ese intervalo es creciente. Luego de 0 a 5 tomamos un valor de 1. Entonces evaluamos la primera derivada para 1 positivo. Y entonces sería 1 positivo más 5 por 1 positivo menos 5. La primera derivada sería, acá sería 6 por 1 menos 5 menos 4. Entonces saldría un valor de menos 24, negativo, menor que 0. Entonces, ¿qué decimos? Que en ese intervalo es decreciente. Decreciente, ¿no? Entonces en este intervalo es decreciente. Y luego desde 5 hasta más infinito, tomamos un valor de 6 y evaluamos la primera derivada para x es igual a 6. Entonces sería x más 5 por x menos 5. Entonces la primera derivada para x es igual a 6 sería 6 más 5, 11. Por 6 menos 5, 1. La primera derivada para x igual 6 sería 66 positivo, mayor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el f de x en ese intervalo, como salió positivo, es creciente. Bien, entonces aquí va a ser creciente. Entonces, vamos a evaluar este punto. Aquí es decreciente antes de menos 5 y después es creciente. En 5 también, antes de 5 es decreciente y después de 5 es creciente. Y en 0
es creciente antes de 0 y decreciente después de 0. Luego podemos elaborar un cuadro donde x pertenece a distintos intervalos. Primero, x puede pertenecer al intervalo desde menos infinito hasta menos 5. Luego viene el intervalo desde menos 5 hasta 0. Luego viene el intervalo desde 0 hasta 5. Y luego viene el intervalo desde 5 hasta más infinito. Y en cada uno de esos intervalos se evaluó la primera derivada. Entonces, la primera derivada se obtuvo para el primer intervalo negativo, positivo, negativo, positivo, ¿no? Entonces acá negativo, positivo, negativo, positivo. Y entonces se llegó a una conclusión. Se llegó a una conclusión. Entonces, donde es negativo es decreciente y donde es positivo es creciente la gráfica. Aquí también decreciente. Y finalmente aquí es creciente. Y luego los valores extremos. Los valores extremos son el f de los puntos críticos, ¿no? Por ejemplo, entre este y este hay un valor crítico de menos 5. Entonces, el extremo sería el f de menos 5. Igual a menos 625 sobre 4. Luego, entre el segundo y el tercer intervalo, el valor crítico es 0. Entonces, el f de 0 es el extremo, es 0. Y entre el penúltimo y el último intervalo tenemos un valor crítico de más 5. Entonces, el f de más 5 es el extremo, que sería menos 625 sobre 4. Este valor y este valor son mínimos. Son puntos bajos en la gráfica, ¿no? Este es mínimo, en este caso es relativo. Mínimo relativo, y aquí también es mínimo relativo, ¿no? Son puntos bajos aquí en la gráfica, y aquí es un máximo relativo. Este de aquí es un máximo relativo, ¿no? Ahí podemos poner incluso descripción, ¿no? ¿Qué tipo de extremo es? El extremo es un mínimo relativo, es un mínimo absoluto, es un máximo relativo, etc. Aquí tenemos la gráfica de f de x es igual x a la cuarta sobre 4 menos 25x al cuadrado sobre 2. En el punto menos 5, menos 156.25, este valor menos 156.25 es un mínimo. Es un mínimo, es igual a menos 625 sobre 4. En el punto 0,0 vemos un máximo relativo. Y en el punto 5, menos 625 sobre 4 vemos también otro mínimo. Para esta ocasión, una unidad del eje X equivale en longitud a 20 unidades en el eje Y, es decir, las escalas están de diferente tamaño tanto para el eje X como para el eje Y.